En el especial Elecciones 2025, los presidenciables, hoy la entrevista será a Carlos Rabascal, quien conforma el binomio de Izquierda Democrática junto con Alejandra Rivas. El ingeniero comercial de 64 años en 2021 fue candidato a la vicepresidencia por la Alianza Centro Democrático Fuerza Compromiso Social, que apoyó al correísmo con Andrés Arauz a la cabeza. El año pasado Rabascal se afilió a la Izquierda Democrática. Él fue presentador y entrevistador en Ecuador TV entre 2004 y 2017. Tras salir de los medios públicos, estableció una agencia de comunicación desde donde asesora a políticos en campañas. En el Servicio de Rentas Internas registra $35.000 de pago por impuesto a la renta desde el 2020 y por salida de divisas, $3.000 más en el mismo periodo. Entre sus propuestas están un programa de empleo temporal en zonas rurales para la construcción de infraestructura básica, impulsar al turismo nacional posicionando la marca país, duplicar las exportaciones minerales, aumentar la producción petrolera a 600.000 barriles diarios, un plan nacional de salud mental. Candidato, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Bendecido año 2025, Lenin. Gracias. Qué gusto verlo. Para usted. Ha llamado la atención, candidato, que se incorpore como tema de campaña el que usted haya nacido sin una pierna. ¿Qué es lo que se busca con ello? No se busca nada, simplemente lo que se trata es de compartir la resiliencia, la fortaleza, la lucha, que creo que son atributos que requiere el Ecuador. Resiliencia y optimismo y enfoque en lo que hay que hacer para salir adelante. ¿Por qué concentrar, no sé, la campaña, porque se ha concentrado en ese aspecto, en una condición física y no en las propuestas y no en los temas que le interesan realmente al país? Hemos hablado de propuestas en todas las entrevistas que me han hecho. Nuestras piezas publicitarias hablan de propuestas. Lo que pasa es que se ha centrado eso porque la gente lo ha resaltado, las personas lo han resaltado. Pero también se trata no solo de propuestas, sino se trata de actitud frente a lo que tiene que hacer el Ecuador. Es decir, hay propuestas. Tenemos propuestas en seguridad, tenemos propuestas en temas de economía, en reactivación productiva, en generación de empleo, en equidad territorial y reformas del Estado. Pero también es importante el enfoque, la actitud. Es decir, porque si seguimos en el extravío en el Ecuador, nunca vamos a salir adelante. Yo creo que es momento de enfocarnos en los problemas estructurales para soluciones estructurales. ¿No cree que este tema de su situación personal... Discapacidad, dígalo. ¿Sabe que es que hay personas a las que les molesta? Quizás a usted no. No, a mí no. ¿Se acuerda que durante el correísmo hubo ese empeño por utilizar eufemismos y no llamar discapacidad a las discapacidades, sino condiciones especiales, qué sé yo? A ver, a mí me han dicho de todo con relación a mi discapacidad. O sea, desde que estuve en los medios, entre el 2004 y el 2017, que por cierto que estuve 2004 y 2017 en medio público, yo comencé en el Grupo Caravana Televisión, de ahí pasé a Cable, de ahí pasé a TC, y los últimos 3 años fue Ecuador TV. Me decían cojo, me decían patojo y me insultaban, denigrando mi discapacidad. Y ahora que quiero compartir lo positivo, la fuerza, la lucha, la perseverancia, la resiliencia. Esa es la idea. Esa es la idea. Okay. Es decir, yo creo que todos necesitamos eso. Porque la vida de un país es como es el conjunto de vida de seres humanos, caídas y levantadas. Y aquí lo que tenemos es que enfocarnos para salir adelante. Tenemos que solucionar los problemas. Resiliencia, asimilar los golpes, enfrentar la vida, caminar firme y lograr los objetivos. Muchos lo identifican como correísta. Sí. ¿Lo es? Me lo has preguntado algunas veces. La única correa que yo tengo es esta, la que ajusta el pantalón. No soy correísta, no he sido afiliado al correísmo. Formé parte de un binomio, sí, en el 2021 y nunca lo he negado. Y me siento orgulloso de haber participado, Lenin. ¿Correa es su amigo? ¿Perdón? ¿Correa es su amigo? Fue mi amigo. ¿Y por qué dejó de serlo? Porque tenemos visiones distintas. ¿En qué? Y cuando en la manera de relacionarnos con el país. Yo no soy violento, yo no descalifico, yo construyo relaciones. Yo construyo espacios de diálogo, porque lo que quiero es que el país salga adelante. Y además, cuando se distorsionan las verdades,
yo me alejo. No pertenezco a espacios tóxicos. ¿Qué le decía usted al expresidente Correa, por ejemplo, cuando perseguía a la prensa, ante el cierre de filas en defensa de sus cercanos cada vez que aparecían pues, acusados de corrupción, ante las presiones y persecuciones, por ejemplo, a la función judicial, ante la criminalización de la protesta social? ¿Qué le decía usted al presidente? A ver, yo pensaba que veníamos a hablar de la propuesta y no de Correa. Es que eso nos va a permitir yo lo sé, pero usted mismo me dijo por qué su discapacidad y no las propuestas. Pensábamos que iba a haber propuestas, pero vamos. A ver, yo no formé parte del gobierno de Correa. Yo no formé parte ni he sido afiliado a partido. Ahora soy afiliado a la Izquierda Democrática y me siento orgulloso de haber afiliado a la Izquierda Democrática, pero voy a responder porque esta misma pregunta, Lenin, tú ya me la hiciste en el 2021. Es decir, cuando hubo el caso del Universo, yo dije que estaban equivocados, y critiqué la actitud del gobierno, en este caso del presidente Correa, contra lo de Emilio Palacios y contra el diario El Universo. Y también, yo tuve programas de televisión donde entrevistaba al expresidente Correa, ¿verdad?, donde focalizaba el tema del descuido en la lucha contra la corrupción y este tema de excesos contra el periodismo y los medios de comunicación. Y eso están en mis programas, están grabados y los pueden ver. Ahora, vamos a las propuestas. Usted habla de incrementar a 600.000 barriles la producción petrolera. ¿Cómo? Bueno, hay que hacerlo. A ver, Lenin. Lamentablemente, desde el año más o menos, si no me equivoco, 2013, si no me equivoco, teníamos un promedio de niveles de extracción de 500.000 barriles diarios. Hoy están están entre 400, 450.000 y con tendencia a la baja. Necesitamos invertir en el sector de hidrocarburos. No solamente en los niveles de recuperación de los campos, de los pozos. Sí, hay que invertir en mucho, pero ¿de dónde sale la plata? Pero vamos a lo siguiente. Inversión extranjera. Pues. La inversión extranjera sí le interesa los proyectos de infraestructura, los proyectos de recursos naturales como hidrocarburos y como minería. Y por tanto tenemos que establecer espacios atractivos para que vuelvan. Y uno de los espacios atractivos para que vuelvan es la exploración. Porque si no seguimos con la inversión en exploración, difícilmente vamos a poder incrementar los niveles de producción. Los problemas de plata, Lenin, se resuelven con plata y nosotros necesitamos el petróleo y necesitamos la minería. Con un país que tiene una deuda que sobrepasa los 86.000 millones de dólares, que su tamaño de la economía es de 100.000 con tendencia a la baja porque hemos disminuido 2.2% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde vamos a sacar la plata entonces para la seguridad, la educación, la salud, la equidad territorial? Candidato, pero todo el mundo habla pues de incrementar la producción petrolera, de convocar a inversión para el sector minero, pero ¿qué es lo distinto que usted propondría o ejecutaría para efectivamente lograrlo? Gobiernos han hecho, no sé, rondas de exposición de los distintos proyectos que existen en el país, pero lo cierto es que la inversión no llega. Entonces, ¿cuál sería ese elemento diferenciador con el que usted sí cree que va a lograr captar esos recursos? El pragmatismo. Nosotros estamos en un país que tiene muchas reservas, tanto petroleras como mineras, y tenemos que monetizar eso. Si no monetizamos eso, dando la seguridad jurídica y dando la seguridad financiera y saliendo del romanticismo en términos de contratos que establecen barreras, entonces no vamos a tener inversión extranjera directa. Pero esto es un conjunto de acciones que tenemos que hacer, porque si nosotros mandamos mensajes equivocados al exterior, el inversionista no va a llegar. Si nosotros mandamos mensajes al exterior equivocados, que rompemos constitución, que violamos leyes. Roberto Aguilar, su colega de Diario El Expreso, dice: el presidente de la República violenta la ley todos los días. Ese tipo de cosas, independientemente que esté equivocado o no equivocado, ya sea el periodismo, ya sea el presidente de la República, no hace daño, porque un inversionista es un apostador. ¿Apostador por qué? Porque el capital que pone es de riesgo, puede ganar, puede perder. ¿Qué le interesa? El retorno de su inversión más una rentabilidad. Entonces tenemos que dar la facilidad y esto tiene que ser un ganar-ganar, un marco jurídico que proteja la inversión privada, nacional o extranjera, y instrumentos financieros que garanticen el pago de esas obligaciones, el retorno de esa inversión. Ayer el Banco Central confirmaba lo evidente, que el país está en recesión. Hace tiempo que estamos en recesión. Sí, claro, pero el Banco Central recuerda que había dicho que el primer trimestre del 2024
hubo un crecimiento del 1.2. Ayer ya ha revisado las cifras y se ha dado cuenta que no hubo crecimiento, sino decrecimiento. Entonces ya se puede hablar oficialmente de recesión. Esto impacta en todo el sistema, pero quisiera saber, candidato, ¿qué haría usted? ¿Qué acciones tomaría para poner dinero en los bolsillos de la gente? Una pregunta muy inteligente, Lenin, y lo felicito. Porque el problema del Ecuador, el eje principal y estructural del Ecuador es la economía, que tiene la obligación de constituirse en una herramienta para reactivar la producción, el empleo y en consecuencia ponerle bolsillos a la plata en el bolsillo de las personas. Se habla que el principal problema es la seguridad, pero yo no puedo separar la seguridad de la economía, de la producción, del trabajo y de la equidad territorial. Tenemos que salir, primero, para hacerlo rápido, tenemos que activar la cadena de pagos. ¿Cómo activamos la cadena de pagos? No podemos pagar todo de la golpe a la mañana porque el gobierno le debe a los municipios, a las prefecturas, a los proveedores, al IES. Comencemos por ahí, activando la cadena de pagos para que en un plan de pagos que se cumpla se vaya inyectando recursos a la economía, devolviendo recursos a la economía. Primer punto. Segundo punto, a través del Banco del Estado, es decir, con créditos orientados a solucionar problemas de infraestructura y aspectos sanitarios en las distintas ciudades. ¿Tiene un monto? Aquí ya no se trata de monto porque ya no sabemos qué vamos a recibir en la caja fiscal, pero ideal sería 1.000 millones de dólares, por ejemplo. Pero primero eso tengo que verificarlo una vez que llegue a la presidencia y que pueda constatar en qué condiciones se recibe el país. Entonces se inyecta eso a los municipios para trabajar en ¿qué? Agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, porque la gestión de residuos con un plan nacional de reciclaje al amparo de la economía circular, ¿qué va a permitir? Cuidar el medio ambiente, sí. Disminuir el consumo de materia prima virgen, incorporar materia prima reciclada, generar empleo en la base social, en la base socioproductiva y además entrar a nuevos procesos de transformación en temas industriales. A propósito del empleo, usted ha señalado, usted propone crear empleo temporal en zonas rurales para la construcción de infraestructura. ¿Cómo es eso? A ver. En los sectores rurales, por ejemplo, y no solo eso, Lenin, en los sectores rurales tienen una realidad de abandono que la gente no lo dimensiona. Mire, el Ecuador tiene una fortaleza agropecuaria, pero el 17% de las tierras productivas apenas tienen agua de riego. Por tanto, voy a insistir en declarar en emergencia el riego en el Ecuador, porque ¿cómo puedo potencializar el sector si no hay agua? Entonces tenemos que hacer eso. Primer punto. Segundo punto, hay que hacer un trabajo de inversión en infraestructura, en obra pública. Le dije, agua potable, alcantarillado, ordenamiento vial, caminos vecinales y toda la cuestión. Se inyecta recursos a través de los créditos del Banco del Estado, municipios y prefectura. Ahí se genera trabajo. Esos trabajos no son permanentes, porque se termina la obra pues, y se termina el trabajo. Pero ya voy activando la economía. En el momento que el dinero llega a los bolsillos de los ecuatorianos, ¿qué pasa? Se activa consumo, se activa producción, se activa trabajo. Eso por un lado. Pero esos trabajos y por otro lado, competencia de las prefecturas. ¿Perdón? Esos trabajos de mantenimiento, Pero tengo como gobierno que apoyarlo. Pues. A ver, ¿cuáles son las instancias de gobierno que están más cercanas a las economías locales? Los municipios y las prefecturas. ¿Siguen siendo competencia de los municipios y prefecturas? Por supuesto que sí. Pero el Estado central inyecta los recursos a través de ellos y ellos invierten. ¿Contratan con quién? No contratan con marcianos ni con saturnianos, contratan con el mismo pueblo. Entonces activo economías locales. El otro tema ya es en el sector rural. Cambiemos los modelos de producción. Por ejemplo, el promedio de edad en el sector rural es de 58 años. En 10 años son 68. ¿Quién va a producir la tierra? Estamos poniendo en riesgo, por falta de previsión, la seguridad y la soberanía alimentaria. Y cuando pasa eso, la frontera agrícola se comienza a presionar hacia adentro, se comienza a achicar. Y eso sería un problema grave. Tenemos un acuerdo con China que establece ventanas de oportunidades y no nos estamos preparando para eso. Entonces, un pequeño productor que tiene de promedio 4 a 6 hectáreas, tiene una economía de sobrevivencia. Nosotros vamos a establecer modelos de asociatividad al amparo de la economía social y solidaria, tal como hace Europa, tal como hace Francia, tal como hace España, con modelos cooperativos de producción, comercio y servicio, asociativo,
¿Con ¿verdad? subsidios? No, esto es privado. Esto no tiene que ver con subsidios. Lo que sí tiene que ver con el Estado, ¿qué es? Es el acompañamiento en asistencia técnica, formación, créditos y tecnología y la infraestructura que sí es responsabilidad del Estado para poder que estos pequeños productores en cooperativas, empresas colectivas sociales, es fundamental. En España, Mondragón, que es la red de cooperativas más grande, agrupa 27.000 pequeños productores. Y hoy, el año pasado, facturó 10.600 millones de euros. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Candidato, una penúltima cosa y le voy a rogar una respuesta breve. El combate a la inseguridad, ¿con o sin Fuerzas Armadas en las calles? A ver, el combate a la seguridad tiene que ser con toda la fuerza de seguridad. Militares, policías, función judicial, superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia de la economía popular y solidaria, SRI, GUAFE. Porque es un tema de Estado, si es un problema de Es un Estado. problema integral. Por eso yo le digo, no puedo separar seguridad, economía, producción. Y también en temas económicos, inversión y producción. Pero con o sin Fuerzas Armadas en las calles. Pero si lo acabo de decir, con Fuerzas Armadas y con policía. Pero el tema es que a la policía ya no puede seguir siendo la hermana pobre de las Fuerzas Armadas. Una última cosa. En una eventual segunda vuelta en la que vamos a imaginar usted no esté presente, ¿por quién votaría? ¿Ah? ¿Por quién votaría? A ver, que voy a estar. Eso, si usted le pregunta a cualquier candidato, eso no se lo va a contestar ahora, porque tengo que enfocarme en llegar a la segunda vuelta. Déjeme enfocar en el debate el día domingo y en todo caso, cuando ya estén los resultados, me lo vuelve a preguntar. Carlos Rabascal, candidato a la presidencia por Izquierda Democrática. Gracias por acompañarnos esta mañana. Qué gusto verlo. El gusto ha Espero sido que el mío. color negro no sea por una pérdida, ¿no? No.